¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Climate Sessions. Esta sesión que tenemos programada para el día de hoy es en respuesta a el reporte de sostenibilidad 2020 que por parte de Naciones Unidas tenemos disponible ya desde hace unas semanas. El reporte lo encuentran adjunto a esta conversación y uno de los puntos que tenemos primordiales a tratar en la agenda del día de hoy es el cambio climático, como ya es costumbre para nosotros. Agradezco la presencia de la doctora Graciela Staines, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestros invitados especiales, Erwin Medina y Oscar Rafael. Gracias por acudir a esta sesión y como les mencionaba, el tema de esta sesión es poder tratar el cambio climático y cómo lo relacionamos a 5 años de que salió la Agenda de Desarrollo Sostenible y a 6 meses del coronavirus. ¿Cuáles son los efectos de corto plazo que podemos presenciar desde nuestra perspectiva como ciudadanos y una perspectiva más global en base a los reportes que nos proporcionan los países y las agencias, como lo es la Agencia de Sostenibilidad de Naciones Unidas? Y damos inicio a uno de los puntos que me gustaría tocar y de esta manera dar inicio a la sesión de manera formal, es la respuesta y la relación que existe, esto es esperando una contribución como siempre especial, de la complejidad y cómo está interrelacionado todos los factores de la ciudad y los bosques, los océanos y la vida silvestre con el cambio climático. Uno de los puntos que encuentro importantes para tratar en base a los reportes de Naciones Unidas es el tráfico de la vida silvestre y su relación con el coronavirus y su relación con el cambio climático. En los reportes que hemos podido consultar, específicamente el reporte 2020 de sostenibilidad, nos señala que uno de los puntos más cruciales para poder detener el cambio climático y la explotación de los ecosistemas y de la vida silvestre, pues es el tráfico de especies. Y relacionado, como mencionábamos hace unos momentos, con el tema del coronavirus, cuando uno de los primeros indicios que tuvimos de el contacto de este agente patógeno con los animales y con los seres humanos surgió a partir de un patógeno que se encontraba ya en un animal silvestre que posiblemente estuvo en contacto con otro animal silvestre exótico que pudo haber sido en una granja de China, y cómo se traspasa a los seres humanos es un punto fundamental. Cedo la palabra a la doctora Staines si quiere empezar con algún comentario, y consecutivamente Erwin Medina y Oscar Rafael. Muchas gracias, Roberto, por la iniciativa y por estar al pendiente de estos temas. Y bueno, primero que nada, muchas felicidades también por este pequeño clip que se generó y la iniciativa de recorrer México y de dar a conocer las especies amenazadas, las especies que están en peligro, tanto de fauna como de flora, porque tenemos casos graves en ambos sectores. Por ejemplo, el tema del acitrón, ahora que viene la época de los chiles en nogada, pues el acitrón tiene un proceso de maduración muy largo y a veces no tomamos en cuenta esos procesos y consumimos o explotamos sin referentes, ¿no? Yo creo que valdría la pena enfocarnos en que pudieras poner nuevamente en el chat el documento, y valdría la pena que le diéramos una revisada rápida, por lo menos algunas diapositivas, para poder trabajar con un enfoque basados en evidencia. Yo no sé si puedo compartir pantalla, pero sí, creo que sí valdría la pena. Yo no voy a abundar mucho en datos y en cifras, pero sí quiero como que reflexionen que a partir de la pandemia, en muchos lugares, ya sabemos, hemos visto muchos documentales muy científicos respecto a los mercados húmedos o mercados
de alto grado de contaminación en China, y hay varias iniciativas de Change.org y de otras organizaciones en contra de esta regulación errática de estos mercados de la vida salvaje que están existiendo en estos momentos, idas y venidas políticas, ¿no? Entonces, hay mucha evidencia de que son los murciélagos los que son los principales portadores de ciertos, y también hay un problema de contagio ya con animales. Entonces, el tema no es sencillo, el tema es complicado, pero creo que este mercado justamente de ejemplares exóticos realmente tiene que combatirse. Hay varias iniciativas en las que estamos participando al respecto. Yo no estoy habilitada para compartir, no sé si me puedes permitir compartir. Sí, creo que ya puede. Listo. Toda esta semana, aunque la llamada Semana Polar, originalmente la internacional fue en marzo, este grupo que se llama Wilson Center tiene una serie de actividades muy importantes y esta semana va a ser justamente la reflexión que vincula la semana de los polos, porque se están obviamente derritiendo. El cambio climático viene a ser el efecto, es como cuando nos da fiebre, ¿no? Entonces, la fiebre no es el problema es qué causa la fiebre. Entonces, el cambio climático se debe a las emisiones de gases y a muchos otros elementos como la deforestación y cierta crecida de elementos químicos en los suelos, etcétera. Entonces, pongo la agenda porque sí es importante, porque tiene que ver con la expansión marítima y las corrientes, los flujos de las corrientes, y tiene que ver en particular con ciertas acciones de los países más contaminadores, China, India, Rusia. Como saben, hay un proceso político que empieza en 1962 con la guerra de los misiles en Cuba y luego tiene un impasse muy importante con Khrushchev y con Roosevelt en el 87, que firman una serie de acuerdos para frenar el tema de las armas nucleares, que desafortunadamente, como ha pasado desapercibido, Estados Unidos es el primero que dice que ya no está de acuerdo con ese tratado que costó tantísima sangre y tantísimo esfuerzo firmar en el 19, pero hay muchos rumores de esta gran asociación llamada Anonymous que dicen que Estados Unidos sacó esta noticia porque Rusia ya estaba preparando misiles de alcance medio. Entonces, si bien Estados Unidos es el primero que dice ya no voy a seguir de acuerdo con el tratado firmado, lo cierto es que el mismo día que Estados Unidos lo anuncia, Rusia dice que pues que definitivamente está en la labor de preparar misiles de alcance medio. Entonces hay una serie de actividades que probablemente ni siquiera nos estamos dando cuenta y que tienen un gran impacto en el clima porque tienen una serie de pilotos, de pruebas y bueno, esto es algo muy complejo que no se puede tratar todo junto, si bien todo junto es lo que integra el cambio climático, pero si se fijan hay una serie de indicadores entonces que creo que valdría la pena tomar en cuenta esta semana y no perder de vista las noticias o los grandes acuerdos internacionales porque francamente hay una serie de cuestiones que pasan desapercibidas y cuando las vemos ya son demasiado grandes y nadie ha hecho absolutamente nada respecto a ello. Entonces, yo hasta ahí dejaría mi brevísima intervención y sí me gustaría que pudiéramos
echar un vistazo al documento. No sé si lo puedes volver a poner en el chat. Y con eso yo cierro mi participación. Muchas gracias por su atención. Sí, claro que sí, se los comparto en este momento el documento. Y justo lo que comenta la doctora creo que es realmente relevante para poder abordar el tema. Justo el reporte de SDGs 2020 nos señala que pese a los efectos de cambio climático que vivimos de manera cotidiana y que estos se ven recibidos de una manera distinta según la ubicación geográfica que tenemos, el cambio climático está presente aún con el coronavirus. El cambio climático se manifiesta pese a los efectos económicos, sociales y políticos que ya teníamos en nuestra sociedad, y es aún más alarmante para poderlo abordar y brindar soluciones concretas, específicas. Una de las recomendaciones que tenemos de manera puntual, como lo mencionaba la doctora Steines, es poder traer otra vez a la vida y traer a la conversación el Acuerdo de París, que es uno de los elementos más complejos para entender el cambio climático y el compromiso y la responsabilidad que existe por parte de los estados. Igualmente podríamos hablar de otros temas como es la hipocresía por el cambio climático, como lo llaman en Reino Unido, distintos documentos que salieron esta semana, como mencionaba la doctora Steines, igual por plataformas como Anonymous, y que señalan que la verdadera responsabilidad para frenar el cambio climático y el compromiso corresponde a los estados. Y es justo esto lo que nos señala el Acuerdo de París, que uno de sus puntos principales es poder limitar los efectos del cambio climático a 1.5 grados de cambio de temperatura. Entonces, justo la colaboración internacional y la manera en que todos los fenómenos sociales, políticos y económicos están interrelacionados, pues es uno de los puntos más complejos o más duros para poder tratar, abordar y comprender cómo está desarrollado el cambio climático. Le cedo la palabra a Erwin para que haga su intervención. Tienes el micrófono apagado, Erwin, no te podemos... ¿Listo? Gracias. Ahí estamos. Listo. Ok, muchas gracias. Un saludo a todos los que estamos el día de hoy reunidos aquí participando pues en tu espacio, Roberto, que me parece pues muy importante, ¿no? Charlar a manera un poco como de café de estos temas. Bueno, el tema del cambio climático de verdad que es muy amplio. Por eso un poco respondiendo a tu invitación te comentaba, bueno, pero desde, o sea, cómo más o menos qué preguntas son para que podamos abordar la problemática, porque es tanto el tema, pero lo que tocabas recientemente de la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, por ejemplo, yo lo que quisiera comentarte es que nosotros como red pues local en Pachuca y que estamos en los 17 ODS viendo pues cómo se articulan algunas relaciones, cómo se llevan algunos procesos, desde el mes de marzo, abril, cuando en México se oficializó, entre comillas, el tema del COVID y se empezaron desde este Consejo Nacional de Salubridad, pues que se instala, ¿no? Con todas las autoridades, pues que tienen que estar en esto para ver cómo se va pues a qué medidas se van a implementar para lo del COVID. De los primeros grupos a nivel internacional que empezaron a organizar conversatorios, porque de alguna manera les causaban pues mucha curiosidad esta problemática de ver cómo se iba a resolver, fue el Banco Interamericano de Desarrollo. Fueron de los primeros que yo al menos pude monitorear que empezaron a organizar charlas invitando a pues representantes de Colombia, que de Perú, de México, etcétera. Bueno, eso fue para marzo muy enriquecedor, porque para esas fechas, pues en México realmente estábamos iniciando con el problema. En otros países en Europa, bueno, ya llevaban 2 meses inclusive. Entonces, este tipo de dinámicas pues permite compartir conocimiento,
permite desde lo local saber qué buenas prácticas en inmediato los gobiernos locales y específicamente los gobiernos municipales implementaron. Estando ya por terminar el mes de julio, lo que te puedo decir es que estas acciones estuvieron abocadas, y así lo resume el Banco Interamericano de Desarrollo, en, primero, dar una respuesta inmediata para la salud pública. O sea, esa es la preocupación primordial. Lo que menos tenían en mente los gobiernos locales, y aún ahorita, te puedo asegurar que es el cambio climático. Es lo último que pasa por la mente de la clase política. Esa no es la preocupación. Y de hecho sí fue una preocupación para las personas que estamos en los temas de medio ambiente, porque de inmediato vimos cómo la prioridad de los temas climáticos iba a pasar a un segundo plano. Porque la preocupación primordial es la económica y desde luego la de salud. Otra de las prioridades que fue para los gobiernos locales fue establecer redes de seguridad para las poblaciones vulnerables. Los hackatones, algunos, como en el caso de México, este Hack Lab, bueno, ha habido de muchas opciones, pero hubo un Hack Lab en México, hubo un Hack Lab en algunos países europeos que se empezaron también a desatar de manera así, yo diría como inmediata, fue una especie como de furor. Tenían como labor precisamente que desde la ciudadanía surgieran soluciones, de ver cómo íbamos a hacerle frente como sociedad a la problemática del COVID. Entonces, esa fue otra de las preocupaciones, crear redes de seguridad para estas poblaciones vulnerables. Se empezaron a identificar que, bueno, las amas de casa eran un sector vulnerable, que las personas de la tercera edad lo eran también, desde luego los niños, ¿no? También las personas, por ejemplo, que viven en las cárceles, que por alguna circunstancia están ahí. Otra de las prioridades que detecta el Banco Interamericano de Desarrollo es la productividad económica y el empleo. Si bien la respuesta inmediata de salud decía, vamos a paralizar las actividades en lo inmediato, a los meses casi tenía ya que venir un plan de reacción, de reactivación económica. Y en eso se abocaron, me parece que todos los gobiernos. Hay una herramienta muy interesante que la menciono únicamente, que es la que desarrolló el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que se llama Medidas Económicas ante COVID, que no es más que un mapa interactivo de las medidas económicas adoptadas por los gobiernos estatales, y entonces tú ahí le puedes dar clic a cualquier estado de la República y te dice qué kit o qué conjunto de programas sociales activaron los gobiernos en pro precisamente de estos sectores vulnerables que yo ya mencionaba. Entonces, eso te da una idea de que en una cuestión de meses hubo una necesidad, como decíamos, primero de la salud, pero casi en inmediato de ver qué vamos a hacer un día después, ¿no? Que es la famosa reactivación económica. Y otra de las preocupaciones del Banco Interamericano, y aquí ya brincamos a otro tema y es en lo que vamos a estar en los próximos meses, es discutir en los respectivos países posibles reformas para políticas fiscales que puedan aliviar estos impactos económicos. Recientemente nosotros en la Red Agenda estábamos platicando y tuvimos como invitada a la senadora Patricia Mercado y le comentábamos nuestra preocupación de que el ingreso mínimo no fuera un tema de discusión, por ejemplo, en México. Mientras que en España eso ya se superó, ya hay gente que se está viendo beneficiada por ese tipo de acciones. Aquí estamos apenas discutiendo si es conveniente o no. Y entendemos el por qué se discute si sí o si no, pues porque México es uno de los países, de acuerdo a la OCDE, que menos recaudan, o sea, sus estados, sus municipios son los que menos recaudan. Entonces, el tema de un ingreso mínimo vital lo entendemos, no es sencillo y en caso de que se apruebe, tendrá que venir necesariamente de la mano, en el caso muy particular de México, para aplicar reformas en cuestiones, en temas fiscales, ¿no? Entonces, mi primer comentario sería ese, o sea, cómo de forma gradual los gobiernos fueron reaccionando
implementando algunas medidas, reflexionando en el proceso y cómo todavía no hemos superado el tema del COVID. Y muy lamentablemente sí decir que en lo que menos estamos pensando es en el cambio climático. Sin embargo, en México, al menos la Semarnat en particular y el INEC, ellos juntos, por ejemplo, presentaron ya lo que es el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es decir, aunque pareciera que el debate se ha trasladado a la esfera de lo económico, afortunadamente nuestras instituciones, las que tienen que estar en los temas ambientales, están haciendo aparentemente su chamba y bueno, México ahí va, ¿no? En este programa sectorial de medio ambiente, 2020-2024, son 5 las prioridades que establece la Semarnat. La primera, efectivamente, es la conservación, protección, uso y restauración de ecosistemas terrestres y acuáticos. Segundo objetivo, combate al cambio climático. Tercer objetivo, acceso al agua potable, saneamiento y protección de las cuencas. Cuarto objetivo, control y prevención de la contaminación del aire, suelo y agua. Y quinto objetivo, mejor acción institucional, participación social y cultura ambiental. Mi comentario es que en la medida que no salgamos de estos temas del ingreso mínimo, de la reforma que va a implicar eso, de superar ya lo que es en cuanto a disminución las muertes de COVID, no vamos a transitar lamentablemente a esos grandes temas de cambio climático como quisiéramos que se estuvieran discutiendo, porque hay otras prioridades más del tipo social y económicas. Muchas gracias, Erwin. Creo que el punto que nos compartes es realmente importante, justo la estructura necesaria para la implementación de los programas de desarrollo y el presupuesto que se está destinando a las acciones específicas en temas de cambio climático y la convivencia, como mencionábamos anteriormente, del coronavirus y las acciones que se tienen que tomar. ¿Cuál es la respuesta que darán los estados, los municipios y las mismas secretarías de la administración para hacer frente a las necesidades y a la acción inmediata que nos recomienda las agencias de Naciones Unidas y las agencias especializadas en cambio climático? Yo creo que esto es totalmente importante cuando en el capítulo mexicano pues no tenemos una inferencia de la Agencia de Desarrollo Sostenible que parte de la Secretaría de Gobernación sobre los municipios, sobre los estados, incluso sobre las mismas secretarías. No tenemos ese diálogo necesario y sobre todo esa aportación de la sociedad en esta toma de decisiones. Sin más, le cedo la palabra a Óscar para tener otra ronda de conversación. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser muy preciso. De las intervenciones anteriores, doctora Steiner, Erwin, me llamó mucho la atención el tema de actuar en lo local y del enfoque basado en evidencias. Normalmente cuando hablamos acerca de regular, legislar, a veces lo que menos se hace a veces, la regulación, es atender a justificar la normatividad basada en estudios científicos. Al menos, y ahí entra quizás a raíz del COVID, forzosamente nos están obligando a que todas las decisiones que empecemos a actuar ahora tienen que ser enfoques basados en evidencias. ¿Dónde? Pues los datos que ya hay. Al menos, por ejemplo, la revista The Lancet, Nature, editoriales como Springer, Elsevier, incluso todos los libros de la UNAM, pues tienen que tener un significado. ¿Para qué son? ¿Para qué se publican miles de toneladas en papel al año? ¿Para qué se publican tantos PDFs si evidentemente no se van a utilizar con un uso, ¿no? Y ahí entra quizás ya otra percepción o quizás otro alumbramiento para los que nos queremos dedicar a la investigación, para los que hacemos investigación y para los que vienen a hacer investigación, de que la investigación es con una utilidad. ¿De qué me serviría a mí tal vez a investigar únicamente cuestiones al vacío, conceptos, ¿no? Tiene que haber quizás una aportación. Yo creo que algo que debemos entender ahora es que el cambio climático, el coronavirus, el COVID, las desigualdades,
etcétera, todos los cientos de problemas que ahí siguen todavía, que el coronavirus, el COVID no detuvo, al contrario, ahí siguen, pues no van a pararse con una reforma, no van a pararse con una ley, como a veces piensan muchas veces los legisladores o los políticos. Van a parar con acciones quizás muy planificadas, apoyadas en indicadores. Yo ahorita al menos quisiera compartir en la pantalla de una nueva página que elaboró el CEPAL. Muy brevemente nada más se las voy a poner porque tampoco quiero extenderme. No sé si ya la pueden ver. ¿Me avisan? Ya. Esta es una nueva página que publicó el CEPAL hace quizás un mes, que no es nada más que una agrupación pues de todos los datos que hay respecto a los ODS, al menos, pero ya de manera más organizada. Algo que han entendido ahora es que ya los datos, como son tantos, el problema no es la falta de datos, el problema es la manera en cual se organizan. Entonces, por ejemplo, aquí ya los van ordenando por objetivo e insertan alguna agencia en custodia, una agencia, por decir así, que tiene como que la punta de lanza, a agencias asociadas como el Banco Mundial, la OIT, así como un metadato mundial que ya lo descargué, más o menos. Ese lo pueden ver, Aquí actualización, pues 19 de julio. Aquí viene más que nada lo que son conceptos, cómo medir ciertos indicadores, y todo esto va relacionado con esta página. Entonces, ya ahorita el que aquí todas las metas, ya no hablamos de objetivos de manera muy general, sino ya hablamos de metas, pues ya viene con un metadato, ya viene con un indicador. Entonces ya no hay que inventarle, ya no hay que, sino aquí viene. Claro, hay que ser sinceros en el sentido de que todavía falta mucho más, porque el CEPAL, la ONU, la Comisión Interamericana, el CIDE, la UNAM, elaboran datos a nivel muy general. Entonces faltan muchos datos locales. Evidentemente hacen investigaciones tal vez en África, en Tailandia, hay muchos informes, pero al menos una investigación que sea, por ejemplo, de Oaxaca o de los efectos de cambio climático en relación con la refinería de Dos Bocas en Tabasco, no hay. Entonces, esos son los datos que faltan. Al menos yo creo que ahora hay que abordar nuevas percepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con las bases de datos municipales? Yo los invito a que al menos le den un vistazo a las páginas web de los 17 municipios que hay en Tabasco, por poner un ejemplo, yo soy de aquí, y pueden ver que en algunos hay un orden, más o menos del 1 al 10 de un 7, y en otros hay un orden del 1, porque al menos cada 3 años se cambia la página, se borran cosas, se desaparecen, se suben PDFs escaneados, se suben mal. Entonces al menos ese es el problema de los datos ahora a nivel muy local. Yo creo que ese podría ser tal vez a raíz del COVID una preocupación más de todas las preocupaciones que hay sobre los datos que tenemos. Hablamos de conceptos como el Big Data, ¿no? Pero hasta ahorita los únicos que están haciendo Big Data, minería de datos, son pues las grandes compañías como Facebook, Amazon, YouTube. Pero ¿qué pasaría con la minería de datos a nivel local, a nivel Oaxaca, a nivel Ciudad de México? Pues yo creo que ese va a ser el gran reto, porque información hay, al menos señalaban, Erwin, en relación a las reactivaciones económicas, ¿no? Creo que queda menos de un minuto. Al menos el CEPAL publicó una serie de lineamientos para turismo, para empresas grandes, pero ¿qué pasa con las empresas pequeñas? ¿Qué pasa con el turismo, con el ecoturismo? ¿Qué pasa con no hablamos de turismo tipo Xcaret, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos a hablar de turismo tipo Chiapas, tipo Oaxaca, turismo muy pequeño? Esa va a ser la verdadera preocupación, ¿no? Cómo contextualizar a niveles muy, muy locales y cómo generar datos muy locales. ¿Vamos a requerir ayuda de las tecnologías para eso? Pues quién sabe, porque igual en muchos lugares tampoco hay internet, pero debemos de buscar algunas alternativas, al menos hasta ahorita algunas alternativas relativas a la información. Pues yo creo que ahorita el problema no es tanto buscarla o generarla, obviamente a nivel general, sino más bien cómo utilizarla. Yo creo que ese es el reto más grande. Ya la Agenda 2030, pues evitar que se convierta en un discurso más
la agenda del milenio ya pasó, algunas cosas se cambiaron, otras no. Varía en país, varía obviamente. Por ejemplo, algunos países sí cumplieron con la agenda del milenio, otros no. Entonces, esos países, al menos México, en cuestiones de embarazo adolescente, digo, saliendo nada más brevemente, pues no ha cumplido a nivel cifra como otros. Entonces, yo creo que ahí el nuevo reto sería tratar de ver cómo podemos gestionar tanta información, cómo podemos hacer minería de datos, cómo podemos aprender todo. Ya eso ya no es una cuestión únicamente de aquellos iluminados investigadores, sino tiene que ser una cuestión de todos. Yo nada más cerraría pues invitando, obviamente ahorita, a tener una nueva gestión, una nueva manera de hacer investigación, entender que estamos en un sistema complejo que no obedece reglas, sino está en completo caos, ¿no? Eso sería por lo menos hasta ahorita mi participación. ¿Sí? Muchas gracias, Oscar. Sin duda lo que nos compartes es súper importante, y la manera en que podamos abordar este nuevo panorama de cambio climático, sostenibilidad y coronavirus o pandemia global, pues resulta intrigante debido a las situaciones que ya contamos, como mencionabas, en el caso de Tabasco, en el caso de México, pues la diferencia de una región y otra en todos los aspectos resulta ser compleja. Ahora sumándole la generación de datos específicos y de acciones inmediatas para poder frenar el cambio climático, pues resulta aún más diverso cuando, como mencionabas hace unos momentos, resulta que no tenemos esta interacción entre un organismo y otro, y parece ser que no entendiéramos la situación y que los municipios o que las mismas autoridades no fomentan esta interacción de un estado con otro. Hace un momento igual nos compartía la doctora Steines unas imágenes del documento de COVID-19 Response de Naciones Unidas, de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y justo esta manera de abordar el cambio climático, yo creo que, como señalan los reportes, es un área de oportunidad, es una nueva manera de poder realizar cómo podemos llevar a cambio estos cambios, una nueva respuesta, un cambio y un plan específico contra el cambio climático, es decir, que contemos con un programa de colaboración y recuperación económica como el que tiene el coronavirus. Yo creo que, como mencionaba Oscar, el tener un programa de recuperación de cambio climático de las acciones, pues sería una de las acciones o una de las maneras para entender cuál es nuestro rol como ciudadanos y justo cuál es el rol de la autoridad para con este nuevo modelo que se generó a partir del coronavirus, o que se retoma este modelo global. Un modelo que contempla un sistema humanitario, un sistema de salud, un sistema de desarrollo y sobre todo que contemple a los océanos y los territorios, que contemple la tierra. Me surge igual intriga lo que mencionabas sobre las páginas web de los municipios y la generación de datos a partir de las entidades. Pues recordemos que toda información que se genera a partir de estos entes estatales, pues es información pública y debería de estar al acceso de todos los ciudadanos. Los informes anteriores o de todas las administraciones anteriores deberían de ser de fácil consulta para nosotros como ciudadanos a partir de la página web y poder sumar estos datos a generadores para obtener estos metadatos y utilizar la información de manera más puntual, pero la realidad es que no podemos en todos los estados o en todos los municipios contar con esta información, y la complejidad que resulta solicitarla al Instituto de Transparencia, pues debido a las circunstancias del coronavirus, parece ser aún más complejo. Pero sin más, me gustaría pasar a esta segunda y última ronda sobre cambio climático, coronavirus y cuáles son las acciones que podremos emprender específicamente sobre la vida en los océanos y sobre la vida en la Tierra, como nos señala el objetivo 14 y 15 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Lo cual me llama mucho la atención es, como mencionaba Oscar y la doctora Steines, es que ya no hablamos de objetivos de manera general, sino que los aterrizamos
como metas concretas para poderlos entender y abordar de una manera más aterrizada, como ya es costumbre en Climate Sessions. Me gustaría cederle la palabra a Erwin, si gusta tomar la iniciativa y sin más. Sí, con mucho gusto. Bueno, tocando esos dos ODS que comentas, muy en particular, mira, las circunstancias se complica un poco, en particular con el objetivo el de vida submarina, porque recientemente, como sabemos, pues se acaba de aprobar un nuevo, bueno, el famoso TMEC, ¿no? Una nueva forma de, pues, de colaborar con los vecinos del norte. Y tengo entendido que hay pues apartados ahí bastante amplios que precisamente hacen referencia a esos recursos naturales que se encuentran pues en los océanos, que por estas modificaciones del nuevo TEMEC, pues lo que va a ocasionar son diversas modificaciones, algunos ajustes, algunas actualizaciones, pues me imagino que en algunas normativas. Es decir, es un tema ya bastante especial, y que también pasa por hacer una revisión, si no me equivoco, en este organismo internacional que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Es decir, hay una serie de actualizaciones, ¿no? Entonces, yo ahí más bien sería de la idea de sí recurrir a los especialistas en este tema y ver cómo esta actualización del nuevo TEMEC va a afectar en particular a lo que sería el ODS 14. Como esto acaba de ocurrir, entonces, digamos que sería muy pronto como hacer algunos comentarios al respecto. Yo más bien sería como de esperarme, ¿no? Y en lo que respecta al otro ODS, que también es muy interesante, el 15 de vida de ecosistemas terrestres, ahí una pregunta interesante sería, por ejemplo, pues esto del COVID, que aparentemente tuvo mayor afectación en lo que son las zonas urbanas, que es en donde se concentra pues el 60% de la población hoy en día. Realmente, ¿qué tanto la vida de ecosistemas, específicamente pensando a lo mejor en bosque y en selva, se vio afectado en estos meses de COVID? No lo sé, o sea, eso más bien igual sería como una duda que a lo mejor en alguna otra sesión y que pudieran ustedes aquí en Climate Sessions, pues invitar a algún especialista en bosques, en economía ambiental, pues nos podría a lo mejor dar algunas aproximaciones de si se benefició o hubo algún tipo de afectación. No lo sé, ese es un tema muy interesante. Retomando un poco lo que es nuestro contexto nacional, este programa sectorial que les hablaba yo, solo para que se den una idea de la comunicación entre instituciones que debe de haber. Este programa sectorial tuvo que pasar por considerar, por ejemplo, el Programa Nacional Hídrico, el Programa Especial de Cambio Climático, el Programa Especial para un Sistema Alimentario Justo, Sano y Sustentable, el Programa Nacional Forestal, el Programa Institucional de la CONAFOR, el Institucional del INEC, el Instituto Mexicano del Agua. Es decir, ha habido en recientes fechas, pues ha habido una comunicación, me parece que muy intensa, intersectorial, de las diferentes dependencias del gobierno mexicano que están abocadas en estos ODS específicos, y que recién acaban de lanzar este programa sectorial. Ahora, ¿qué tanto de visión tiene en cuanto a COVID este programa sectorial que se lanzó? No lo sé. ¿Qué tanto de visión tiene este programa sectorial en cuanto a los 17 ODS? Por una reciente exposición que hacía una persona de la Semarnat respecto a esto, que les estoy platicando del programa sectorial, prácticamente ya, y afortunadamente podría yo decir, que se ha hecho una apropiación de lo que dice la agenda y se ha aterrizado en la medida de las posibilidades
a lo que son estos programas pues sectoriales, ¿no? Entonces, yo creo que en México hemos sido bastante lentos, o sea, ya han pasado 5 años de los 17 ODS y por alguna circunstancia en 2019 yo ya empecé a ver como que más organización de la sociedad civil está participando, pero es hasta ahora, Roberto. Créeme que antes, en 2018, todavía los ODS eran desconocidos. Yo creo que hay que poner pues mucha esperanza y hay que pues colaborarle a las dependencias que están abocadas a la implementación de la agenda. Hay que apoyarles, hay que, como tú bien dices, desde las OSCs, pues hay que demandar resultados. Y yo creo que la dirección general para la implementación de la agenda, que está ubicada dentro de la oficina de la Presidencia de la República, que es la maestra Gema Santana, la responsable a nivel país de la agenda, pues yo creo que tiene mucha tarea, ¿no? Y en ese sentido, pues las organizaciones de la sociedad civil hay que sumarnos en este esfuerzo de exigir resultados, pero sí vamos lentos y se están haciendo esfuerzos muy interesantes. En la Ciudad de México, por ejemplo, recientemente la asociación civil que se llama Polea, si no me equivoco, llevó a cabo un proceso para que la Ciudad de México actualizara su plan o su programa referente al cambio climático. Recién acaban de terminar ese proceso. Ahora entiendo que esta asociación lo pasa a alguna dependencia del gobierno de la Ciudad de México. Ahí todavía se tiene que analizar, todavía se tiene que legislar y bueno, para que se ponga en funcionamiento, ¿no? Entonces, a veces hay que entender, nos desesperamos un poco, pero hay que entender que en la vida de las instituciones es así. Es sistemática, es gradual, todo funciona a través de procesos. Y está la otra parte, el ámbito de los ciudadanos. O sea, yo como ciudadano en mi casa, cuando salgo a la calle, ¿qué puedo hacer? Eso creo que ya lo habíamos platicado en otra sesión contigo. Pues efectivamente hay que cambiar, hay que moderar nuestros hábitos de consumo. Si tenemos la posibilidad de instalar paneles solares, esa es una pequeña acción que va a favorecer al medio ambiente, por supuesto. Si puedo instalar calentadores de agua solares también. Es decir, si podemos modificar poco a poco también nuestro estilo de vida, adelante, ¿no? Entonces, digo, cada quien, creo, a lo que voy con esto es que creo que sí, cada quien está haciendo lo que le toca, pero hay que entender que son procesos y que vamos lentos. Esto del COVID aparentemente aceleró algunas cosas. Por ejemplo, en materia de movilidad urbana sustentable, desde la SEDATU se lanzó un documento que se llama Movilidad 4S. Y en cuestión de 2 meses, créeme que a nivel nacional, la SEDATU ha acelerado este proceso de apoyar a los municipios a través de participación de licitaciones para que se instale infraestructura que privilegie a la bicicleta, por ejemplo. Entonces, eso es algo bueno que trajo COVID y que se está, de alguna manera, es un programa público, una política pública que a través, en este caso, de la SEDATU, pues está aterrizando de forma territorial en algunos municipios, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo de qué fue lo que un beneficio de COVID, ¿no? Pero todavía yo creo que es demasiado pronto, hay que esperarnos algunos meses para ver qué otras cosas buenas podemos rescatar. Muchas gracias, Erwin. Claro que sí, yo creo que le diste a un punto un poco sensible respecto a la participación del ciudadano y efectivamente una de las primeras sesiones que tuvimos en Climate Sessions, donde tuvimos esta conversación con aún más ciudadanos y cuál era la percepción que tenían y el conocimiento que tenían respecto de cambio climático, sobre todo sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y como muy bien señalas tú, es aún preocupante para el capítulo mexicano. Yo no lo tomo como un poco a la ligera, no me refiero a que tú lo estés tomando en ningún momento, pero sí por parte de las autoridades mexicanas. Realmente a 10 años del cumplimiento de la agenda, yo creo que aún falta mucho para hacer. Yo creo que México, y conozco que México tiene la capacidad para poder implementar una estrategia
integral para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero debemos de empezar directo por la autoridad. Si bien es cierto, nosotros como ciudadanos tenemos una espera, me olvidé la palabra, una importancia, cuando lo quieres implementar y quieres decir que una responsabilidad compartida con el Estado, con las empresas, con el gobierno, es una responsabilidad compartida. Bien es cierto que el mayor importe o la aportación más grande le corresponde al Estado y es quien debe de ir a la cabeza, quien debe ser punta de lanza para la implementación, la divulgación y generación de contenido respecto a sostenibilidad. Esto es algo que hemos podido ver o me gustaría compartírselos en otro momento, donde Greta Thunberg, por ejemplo, pues señalan las marchas por el clima, que fueron uno de los movimientos sociales juveniles más grandes de esta década, pues se vieron forzadas, se vieron canceladas totalmente por el coronavirus y esto como un efecto negativo debido a la presión que se estaba generando, las cuales señalan que en 2 meses, exista coronavirus o no, van a empezar a hacer otra vez las protestas porque pues detectamos que la respuesta que se necesita sobre la emergencia climática global pues es aún persistente, ¿no? Y muchos otros ejemplos que se podrían dar. Yo creo que España es uno de los países que son punta de lanza, que tienen una respuesta integral respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y justo como nos señala el objetivo 17, no es una carrera de quién llega primero, sino la manera en que cómo llegamos juntos y cómo te puedo apoyar respecto de mi aprendizaje en la misma trayecto. Sin más, le cedo la palabra a Oscar para escuchar sus últimos comentarios y continuamos. Adelante, Oscar. Vale, gracias. Yo en relación a lo que comentaban atinadamente de la vida silvestre, yo creo que hay que siempre contextualizar, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿A qué nos podríamos ir refiriendo? O sea, algo que el COVID, obviamente, ya se fusionó con este gran sistema complejo y al menos, por ejemplo, si hablamos de la vida silvestre, por ejemplo, en Yucatán, con los cenotes, ¿qué va a pasar? ¿Sector turístico o no? ¿Qué va a pasar? ¿Esa cuestión afecta o no afecta? O hablamos, por ejemplo, de cómo las instituciones, algunas, debido al paro de actividades, no han podido desahogar, no han podido atender problemas que ya había, por ejemplo, la tala ilegal de árboles en el Ajusco, por ejemplo, o la atención a los animales en el zoológico de Chapultepec. No sé cómo está esa cuestión. Yo creo que unos años para acá habría que hacer quizás un tipo de investigación ahí. O como atinabas, Erwin, de los paneles solares, los cuales se pueden presentar como una propuesta muy buena, pero habría que ver cómo lo toma la CFE. En este caso, hasta donde yo tengo entendido, hay que elaborar una especie de convenio ahí con ellos, primeramente. Ya saben, la regulación ante todo lo que pueda ser bueno hay que regularlo extremadamente. Entonces, en esa cuestión habría que contextualizar, o por ejemplo aquí, retomando el caso de Tabasco, ¿qué pasó con los manatíes que hace 1 año y medio, un tiempo, estaban muriéndose consecutivamente? Y ya ahorita ya es un tema que ya pasó, ya no es la moda. Entonces, como ahorita todos los reflectores están y tienen que estar obviamente con el COVID, ¿qué pasa con todo lo que ya hay o con todo lo que ya había? Por ejemplo, el tráfico de especies, guacamayas, pericos, la caza, por ejemplo, de iguanas o armadillos, jaguares, campeches y todavía alguno que otro ahí, tigrillos. Entonces, ese tipo de cosas, las autoridades siguen actuando frente a eso, o al menos ya únicamente se dedican a medir temperaturas en fronteras, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Yo creo que habría que pensar qué se detuvo y cómo está impactando, ¿no? Evidentemente sí va a haber impactos al cambio de
de la vida silvestre, es decir, al menos no por el simple hecho de que en Tabasco los vehículos ya no circulen con la misma intensidad, van a disminuir las emisiones de carbono porque todavía hay una plataforma, hay varias plataformas que están contaminando, que están, obviamente no podríamos quizás borrarlas del mapa, ¿no? Pero sí en eso, eso es lo que implica la sustentabilidad, ¿no? El equilibrio entre lo económico, lo social, lo natural, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las protestas que había referentes a la destrucción de manglares en Paraíso? Ya todo político que lo aborda, COVID. Obviamente, con toda razón, pero ¿qué pasa con esos temas, no? ¿No será que los están eclipsando? Esa es una cuestión que habría que pensar, ¿no? Porque hasta donde hace falta, hasta donde yo sé, hace falta mucha documentación. Lo mencioné hace un rato con las bases de datos municipales. Si al menos en un caso concreto, que es el de los tiraderos de basura a cielo abierto, ¿qué pasa? No tenemos datos de cuántas toneladas, cuántos camiones hay, si se recicla o no se recicla, si se aprovecha, etcétera. Esas son temáticas muy, muy concretas y que varían de estado en estado. Al menos aquí en Tabasco, hasta donde yo sé, hay unas 3 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que están dirigidas a ciertos ayuntamientos para atender el tema de los basureros a cielo abierto, ¿no? Ellos no, lo que hicieron fue buscar un terreno ahí cerca del municipio, ya llegan y tiran toda la basura, contaminan todo el suelo y siguen apilando basura. ¿Y qué pasa? Pues hay ganado alrededor, vacas, pudieran tener algún tipo de contaminación, tantas bacterias, etcétera. No sé, hay muchísimos problemas que habría que revisar dependiendo del contexto, ¿no? Yo creo que en el caso de la agenda, de que no se ha tomado en cuenta, yo creo que es por el hecho de que no se ha decidido ser incluyente, ¿no? En el sentido de que la agenda, a final de cuentas, debería y es parte de la misma agenda gubernamental. Es decir, cuando se hace un plan nacional de desarrollo, plan semestral, seccional de desarrollo, pues evidentemente hay ciertas temáticas que se vinculan con la agenda, ¿no? ¿Cómo no? El gobierno, cuando plantea en su plan nacional de desarrollo cuestiones como las cuestiones de salud, pues varias están vinculadas con la agenda. El problema hasta ahorita es que he visto que la agenda está siendo tratado como un tema aparte, ¿no? Esto es como, por ejemplo, digo, sin ánimos de ofender a nadie, ¿no? Ni nada, como por ejemplo cuando incitan a los jóvenes a participar en grupos de política. ¿Qué es lo que hacen? A los jóvenes los meten a un parlamento, a una cuestión, por ejemplo, son diputados, ¿no? Y los mandan a una comisión de juventud. O sea, bueno, o sea, es como yo llego y soy joven, no, mira, tú eres joven y deja la comisión de Hacienda para los grandes, la de puntos constitucionales para los grandes, y tú vete a la de los jóvenes. O bueno, ok, otro ejemplo, ¿no? Oye, voy a ser funcionario público. No, bueno, pues vete al Instituto de la Juventud, porque tú eres joven, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? La agenda debería ser un documento, una serie de ejes que se transversalicen, que se incluyan dentro de los planes que ya hay, que los datos que se generan se incluyan, no que sea un documento de que el plan de desarrollo acá y la agenda acá. No. Plan institucional de la UNAM acá y la agenda acá. Así no funciona. La idea de la agenda es que sea un documento que una serie de directrices que estén ahí. Y, por ejemplo, he visto que cada trienio, cuando se eligen presidentes municipales, ya ves que les encargan hacer un plan de desarrollo para los 3 años de gobierno, para el año, muchos pagan a ciertos asesores para que, o entre ellos mismos empiezan a seleccionar problemáticas de la nada, ¿no? No, mira, agarra esta problemática de manera aleatoria, cuando cualquier persona sensata, como obviamente nosotros, pudiera comentarles, mira, no le busques, ahí están los 17 ODS, solamente revisa cuáles se vinculan con tu agenda de gobierno, cuáles se vinculan con tu contexto, y en lugar de andar inventándote planes nacionales, planes municipales, planes universitarios, mézclalos y agárralos ahí. Obviamente, la agenda, la comisión, etcétera, pueden agregar, porque obviamente cuando se elaboró este documento, pues se pensó en lo muy general y hay
puntos que no se tocaron, ¿no? Cómo tropicalizar la Agenda 2030 a territorios como Yucatán, donde hay cenotes, cómo tropicalizar la agenda a territorios como Tabasco, donde hay especies endémicas, cómo tropicalizar a la Ciudad de México. Yo creo que ese va a ser el reto, ¿no? De cómo incluir, no segregar. Esa sería una cuestión. Incluso con nuestras juventudes, como hoy somos los jóvenes, tener una participación decisiva, no de los grupitos tomadores principales acá y los que pues jóvenes, pues aquí, vean sus asuntos de juventud, hagan sus torneos de fútbol y así no, digo, no quiero herir sensibilidades, pero así es como debería ser, ¿no? Sí, las situaciones requieren otro tipo de acción, totalmente de acuerdo. Claro, ¿no? Sí, muy bien, gracias por señalarlo, Oscar, siempre tus comentarios son muy acertados y creo que lo que señalas es uno de los puntos cruciales para las temáticas en Climate Sessions y las temáticas que se deberían de mantener no solo en la mesa de los jóvenes, reiterando el tema, sino en la mesa de todas las personas, de los políticos, de las amas de casa, de las familias, y cómo disminuir, como señalaba igualmente Erwin, cómo disminuir nuestra huella y nuestro impacto de carbono y nuestro impacto medioambiental a partir de acciones cotidianas que podemos emprender, sobre todo en familia. Otro de los puntos que señalas, y yo creo que sería perfecto para o para nuestra próxima sesión de Climate Sessions, si así lo deciden nuestros invitados Erwin y Oscar en acompañarnos la próxima sesión, pues es justo comprender la manera en que se integran o se tropicalizan los objetivos de desarrollo sostenible a las agendas o a los programas de los municipios, de las agencias, de las secretarías, de los estados. ¿Por qué España, cuando llega el presidente, contempla en su programa la Agenda de Desarrollo Sostenible desde el 2015 y por qué el gobierno mexicano, teniendo tiempo para desarrollar un plan nacional, decide no optarlo o siquiera señalarlo, ¿no? Sino que pareciera que los gobiernos en el ámbito mexicano o especialmente en el latinoamericano, pues se concentran por solamente incluir los colores y la imagen de cada uno de los objetivos, pero parece que no les dieron el fundamento de la creación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, como señalaba Oscar, la importancia de esta transversalización y multidisciplinariedad que la misma agenda nos refleja, es decir, contemplar disciplinas como el océano, como los ecosistemas, como la naturaleza, como el cambio climático, como lo es la economía, como el desarrollo social, en una misma agenda tiene un fundamento que yo creo toda persona debería de conocer antes de poder hablar de la Agenda de Desarrollo Sostenible, para no caer en esta misma cadena que hemos ya desarrollado los últimos 5 años del surgimiento de la agenda, donde malinterpretamos o difundimos información que parecería ser no tiene un impacto positivo en el ámbito en que lo estamos compartiendo. Sin más, agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes y les dejo el micrófono si quieren aportar algo más antes de terminar esta sesión. Agradezco a todas las personas que han llegado hasta este punto a ver la sesión y si tienen alguna propuesta, les reitero que siempre los micrófonos de Climate Sessions y de cada uno de nosotros están abiertos a todas sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias, Erwin, Oscar. Si alguien desea tomar el micrófono, es de ustedes. Sí, muy breve nada más, entonces, para concluir con esta parte del COVID y estos ODS en particular. Ha habido cosas buenas, o sea, efectivamente como sociedad sí, algunas cosas de nuestra vida cotidiana se han modificado, pero sí yo en el corto plazo lo que veo es una prioridad por parte de nuestra clase política en temas que van a estar más abocados a la reactivación económica, ¿no? Esto no quiere decir que las instituciones responsables de trabajar en los temas de cambio climático en nuestro país no hagan nada, no, o sea, van a la par, pero a lo que voy es que no van a ser protagonistas. Lo que urge ahorita, desde mi punto de vista, como decía, pues es reactivar económicamente
al país, ¿no? Y agradecerles a ambos, muchas gracias igual por participar, y sí, y con mucho gusto seguiremos aquí participando. Pues yo igual, en la misma tesitura, como bien señala Erwin, yo veo que la preocupación es la cuestión económica, y si es únicamente una cuestión económica, pues no es un enfoque sustentable. Si la preocupación pasara a ser una cuestión reactivar lo económico, reactivar lo social y reactivar lo ambiental, pues sí sería un enfoque sustentable. Ahí sí podríamos hablar de que el gobierno está pensando con miras a la sustentabilidad, sostenibilidad, ¿no? Pero si únicamente pensamos que reactivando la cuestión económica vamos a solucionar todos los problemas, pues no, vamos a seguir con el mismo enfoque formalista, rígido y burocrático de antes, ¿no? Yo creo que ahora va a ser cómo reactivar la cuestión social, que implica muchísimo tarea de salud pública, muchísima inteligencia emocional, muchísima resiliencia, y cómo también prestar a la cuestión ambiental para poder tener ese enfoque de sostenibilidad del cual siempre estamos nosotros difundiendo. Esa sería toda mi participación. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a Erwin, a Oscar por acompañarnos en esta sesión, por sus valiosas aportaciones al citar documentos actuales de gran relevancia sobre programas y metodologías que, reitero, pueden consultar en el pie de este video, al igual que les reitero que los micrófonos están abiertos para cualquiera de sus inquietudes, y nos vemos hasta la próxima sesión. Muchas gracias.